bienestar, que contribuye en la actualización y desarrollo de los conocimientos y competencias del personal de salud y busca a través de la educación continua repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Calidad y Seguridad del Paciente. Tenemos como acompañantes a la doctora Fernanda Rodríguez y al doctor Alfredo Cabrera con los temas en seguridad del paciente y cómo realizar medicina de alta calidad. Les recordamos a todos los participantes que podrán realizar preguntas o comentarios sobre el tema al finalizar la exposición, ya sea a través de la sesión activa en Zoom, alzando su mano, y se les dará también la habilidad para puedan hablar a través del micrófono o a través de vía Facebook. Como les había mencionado, el doctor Cabrera es uno de nuestros ponentes. Él es médico internista y subespecialista en medicina clínica. Tiene como antecedentes que ha estado durante 10 años como profesor universitario de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, impartiendo materias como neumología, fisiopatología, semiología y propedéutica médica. Ha sido secretario en actividades científicas del Colegio de Medicina Interna de México, ha sido secretario general del Colegio también de Medicina Interna de México y ha sido presidente del colegio también del mismo. Ha impartido más de 300 conferencias en México y en el extranjero relacionado a temas de medicina interna, urgencias y medicina crítica. Ha sido autor de más de 50 capítulos y artículos relacionados a medicina de urgencias, medicina crítica y medicina interna en libros y revistas nacionales y extranjeras. Y también es actualmente editor en jefe de la serie de libros Puesta el Día en Medicina Interna. Entonces, puede compartir, doctor Cabrera, y le dejamos el micrófono para que pueda darnos su sesión del día de hoy. Gracias. Hola. ¿Escuchan? Un poco entrecortado, doctor. Ya se puede ver su pantalla. Creo que tenemos un poco de problemas técnicos. Nos vamos a esperar un momento. Ok, doctor, ya está compartiendo otra vez pantalla. Cristian. Listo, doctor, ya se escucha bien. Gracias. Bueno, empiezo y hay 4 puntos que quiero tocar en esta charla. El primero es hacer una reflexión acerca de la importancia de lo que es dar una atención de alto valor. La segunda parte es que quiero tener una discusión con el grupo de médicos que nos acompaña en esta ocasión para ver cuáles son las tendencias acerca de la seguridad y algo muy importante de los costos de la atención médica. Uno, cuando es operativo, suele no considerar los costos de atención. Sin embargo, pondré el ejemplo en España, por ejemplo, hay un nuevo concepto que es la gestión clínica, y la gestión clínica no la hacen los jefes de servicio solamente. La gestión clínica la hace el médico operativo, porque tiene que decidir cuál es el mejor tratamiento al menor costo. Entonces, los médicos operativos también tienen que ver cuánto equivale un costo de atención, porque ese dinero que pudiera mal utilizarse se puede beneficiar a otro paciente con el mismo. Luego hay que definir a qué se refiere con la mejora en la calidad y la seguridad de los pacientes en distintos ámbitos de atención clínica y quirúrgica. Y por último, quiero presentarles un modelo de 4 pasos que podríamos utilizar para optimizar la calidad de la atención.
Y especialmente esta plática me gusta mucho porque nos permite hacer algo relacionado a la medicina, pero desde otro punto de vista. Quiero presentarles este caso que tuve en mi consultorio particular hace algunas semanas. Es un hombre de 70 años de edad, es carpintero, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa. Él empezó con sus molestias después de comer copiosamente, tuvo una sensación de dolor torácico, urente, intenso, tuvo dificultad para deglutir y una sensación de regurgitación. También esa sensación se acompañó por náuseas y vómito. Como el cuadro no mejoraba, el hombre fue a un servicio de urgencias, un hospital particular, en donde inmediatamente lo transfirieron a la sala de observación y le tomaron laboratorios y vitales. Aquí los resultados de sus laboratorios iniciales. Una glucosa de 100. Doctor, disculpe, no está pasando sus diapositivas. Ese es un grave problema. Oye, a ver, Cristian, ¿sí corren? No, está como si estuviera en PowerPoint, pero no está en pantalla completa. Pero hace un rato que lo probamos y sí estaba, ¿no? Sí, pero ahorita no está en pantalla completa. Si voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí. A ver. Permíteme un momento, déjame asegurar que esté abierto de este lado. Ya me ven encarrerado, Cristian. Sí, ¿verdad? Y que me estaba saliendo, la primera vez que me sale bien. Sí, no, pero ahorita ya como que se quedó congelada la pantalla y ya no se podía. Déjame buscarla. ¿Dónde la dejé? A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Sí, doctor. ¿Ahí lo pueden ver? Está cargando. Ya nada más para la función de pantalla completa. ¿Ahí lo pueden ver? Todavía no. Porque yo lo veo, mi computadora lo ve en pantalla completa y corre bien. ¿Ustedes no lo pueden ver? No, doctor. Parece que nada más está compartiendo, pero como si estuviera en PowerPoint abierto. Mira, me está escribiendo la doctora Fernanda, que ella ya está lista para empezar. Si quieres, podemos que empiece la doctora y para que no se quede la sesión sin ponente, ¿no? ¿Te Sí, parece claro bien? que sí. Claro que sí, doctor. Y si quiere, envíeme la presentación y ya ahorita yo la proyecto. Hecho, pues. A ver. Gracias. Bueno, ahorita se va a conectar la doctora. Claro que sí. Vale. Me salgo, gracias. Y te envío la presentación. Sí, claro que sí. Ahorita yo la proyecto. Doctora Fernanda, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Ok, bueno, les presento a la doctora Eva Fernanda Rodríguez. Ella es médico especialista en medicina de urgencias, certificada por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias, con su especialidad en cardiología clínica e intervencionista certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología.
Como el doctor Cabrera, vamos a ver el tema de seguridad del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Adelante, doctora Fernanda. Hola, ahí me escucha, ¿verdad, Cris? Sí, adelante, doctora. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo igual no voy a prender la cámara porque creo que el internet no está sirviendo ahorita muy bien. Voy a abordar un tema que me parece muy importante, es la seguridad del paciente en el entorno, no solo de cuidados intensivos, sino en un paciente, cualquier paciente hospitalizado. Y primero, me gustaría que tengamos clara la definición de la seguridad del paciente, que es la atención libre de daño accidental, asegurando el establecimiento de sistemas y procesos operativos que minimicen la probabilidad del error y que maximicen la probabilidad de su impedimento. Teniendo claro qué es la seguridad del paciente, voy a dar unos datos muy interesantes. A mí me impresionaron muchísimo ahora que busqué actualización en el tema. Estos datos nos los da la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que 1 de cada 10 pacientes que se ingresa a hospital sufre daño al recibir atención médica. Esto, la verdad, es bastante alarmante porque hospital debería ser un sitio seguro para el paciente. Ellos van buscando recibir atención, ¿no? Y seguridad. Y 1 de cada de ellos sufre daño al recibir atención médica. Algo muy sencillo, algo desde la aplicación de una inyección, la Organización Mundial de la Salud dice que se aplican 16,000 millones de inyecciones anuales. De estos, en países de bajos ingresos, como es el nuestro y la mayoría de Latinoamérica, 40% se administran con jeringas o agujas reutilizadas. En algunos países esto aumenta hasta el 70%, ya sea por descuido o intencionadamente. Y esto ocasiona la muerte de 1.3 millones de personas al año. Esto, como bien decía el doctor Cabrera, que nos va a hablar de la atención, de la calidad de la atención médica, de la medicina de alto valor, repercute de manera importante en la carga económica, ¿no? Y lejos de enfocarnos en el dinero, es dinero sobre todo mal utilizado, ¿no? Que podríamos utilizar para medicina preventiva más que para complicaciones. Las muertes obviamente se ocasionan por infecciones que se transmiten a través de reutilizar dispositivos. En el 2004 hubo una campaña muy importante, se lanzó la Organización Mundial de la Salud, lanzó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Esto tenía como único objetivo reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. Esto se convirtió en todo un reto y se destacó la importancia desde muchos años antes de que se lanzara esta Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la necesidad de establecer medidas de protección de seguridad para el paciente, las metas que ampliamente todos conocemos, que hay metas internacionales mucho más extensas que las que vemos en pantalla, que las vamos a desglosar, sobre todo en este módulo, donde no es tanto la fisiopatología de alguna enfermedad, la ciencia, sino más bien cómo podemos prevenir accidentes, eventos centinela, eventos adversos en el entorno de un área hospitalaria, ¿no? Entonces, vamos a destacar las acciones esenciales para la seguridad del paciente en cualquier unidad de atención médica. Sabemos de sobra las metas internacionales, a veces hace falta recalcar un poco cómo podemos implementarlas o qué estrategia podemos llevar a cabo. La identificación del paciente, hay que tomar medidas que generen precisión en la identificación. Difícilmente encontraremos un homónimo con la misma fecha de nacimiento. Como mínimo, dos puntos importantes: nombre completo, fecha de nacimiento. Esto nos permite prevenir errores que involucren al paciente equivocado. ¿Qué hacemos en hospital como mínimo? Podemos hacer acciones esenciales y óptimas.
Las esenciales es cuando a veces, por ejemplo, más adelante vamos a ver, ¿no? Las alarmas de caída. A veces en ciertos países no podemos contar con ellas, una iluminación especial para cada paciente, etcétera. Pero en esta charla enfocada para nuestro país, para Latinoamérica, me enfoqué en las acciones, en lo mínimo que podemos hacer, en lo esencial y no en lo óptimo. Brazalete al paciente y tarjeta de identificación cabecera de paciente o pie de cama. Esto es algo que podemos hacer en nuestro país. Identificación de los pacientes previos a los procedimientos, igual podemos hacerlo. Identificación del paciente en todos los dispositivos que utilicemos. Yo, como cardióloga, les diré que en los marcapasos temporales, por ejemplo, hay que ponerle el nombre del paciente. A veces se caen los dispositivos, en las soluciones igual. Desde que estamos preparando las soluciones o está preparando las soluciones de enfermería, hay que poner el etiquetado del paciente. A veces por la carga de trabajo o en hospitales de alto volumen se preparan muchas soluciones al mismo tiempo. Antes de prepararlas, identificación de las soluciones. Todos los estudios de nuestros pacientes deben de traer nombre completo y fecha de nacimiento. La comunicación efectiva. Idealmente, traer nuestra identificación. Todo el personal debemos traer identificación para que siempre nos llamen por nuestro nombre y evitar esta parte de a mí no me tocaba, a mí no me dijo o no quedó clara la indicación. Este proceso se tiene que llevar a cabo mediante escuchar, escribir, leer, confirmar, transcribir, volver a confirmar y verificar la indicación. Esto es muy importante, parece obvio. Aquí vemos las acciones esenciales que podemos hacer. La bitácora de órdenes verbales y telefónicas, esto igual mucho en medicina privada, donde podemos dar indicaciones vía telefónica, ¿no? Por indicación del doctor tal, siempre hay que verificar las indicaciones, anotar. Durante la transferencia de pacientes, utilizar la técnica de comentar la situación, los antecedentes, la evolución y las recomendaciones. Importantísimo, letra legible y sin abreviaciones. Parece chiste lo de la letra del personal sanitario. Siempre hay que tratar de escribir lo mejor posible, lo más legible posible. Si no nos ayuda mucho la letra, pues tratar de hacerlo en algún dispositivo, ¿no? Y esta diapositiva me encantó, es de Joint Commission International, que específicamente dice lista oficial de lo que no debemos usar. Importante, en las indicaciones médicas nunca van abreviaciones, sobre todo en la prescripción de electrolitos, unidades. Es un error común en las dosis de medicamentos poner abreviaciones. No debemos utilizar abreviaciones. Esta diapositiva me gustó muchísimo, ¿no? Y otra de nuestras normas internacionales es la seguridad en el proceso de medicación. Hay que fortalecer las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción, transcripción y administración de medicamentos para prevenir errores que dañen a los pacientes. Importante, electrolitos de alta concentración, vasopresores, inotrópicos, digitálicos. Son fármacos que deben tener, ¿qué acciones podemos tomar? Deben de tener alerta visual para los medicamentos de alto riesgo. Para eso, en hospital hemos dejado el color rojo como una alerta visual. Por eso es importante el etiquetado de los medicamentos, el acceso no tan fácil a estos medicamentos. Hay que recordar que la mayoría de los hospitales con alto volumen son hospitales escuela, hay tanto residentes como personal de enfermería. Todos estos medicamentos deben almacenarse con una alerta visual y de manera no tan fácil. La prescripción por parte de los médicos debe ser clara, sin enmendaduras ni abreviaciones, y solo el personal autorizado podrá realizar la administración. Esto es, obviamente, por ejemplo, no vamos a dejar la administración a lo mejor a un estudiante de medicina, a un estudiante de enfermería o al residente de primer año, y la doble verificación durante la preparación. Indicación en mano y confirmar la preparación,
si estamos diluyendo bien el medicamento y notificar inmediatamente los eventos centinela, que esto nos permite hacer un análisis para la prevención de eventos centinela. La seguridad en los procedimientos. Igual pareciera que es algo que se cuenta con cotidianidad. Es importante que al entrar al paciente a un procedimiento quirúrgico, la identificación de este paciente reduce los eventos adversos centinela derivados de la práctica quirúrgica mediante la aplicación de protocolos universales, que sabemos que es el nombre del paciente, la fecha del paciente, el diagnóstico, la cama, y además decir la cirugía que vamos a realizar en amputaciones, en accesos, en colocación de catéteres, de marcapasos, una cámara, 2 cámaras, etcétera, para evitar errores. Pensaríamos que es difícil confundir, pero hospitales de alto volumen, a veces se atienden 10 pacientes tan solo en un turno matutino y en una sola sala, y es fácil traspapelar expedientes, no ver la identificación del paciente y llevar a cabo procedimientos equivocados en un paciente. ¿Qué acciones esenciales? Que son, como comentaba en la diapositiva previa, esto es parte del protocolo universal, identificación del paciente, marcado del sitio quirúrgico, que se ha dejado de utilizar un poco, pero sobre todo cuando son amputaciones y accesos, sería bueno retomar eso, u hospitales, escuela, y la lista de verificación para seguridad de la cirugía. En cuanto a la reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud, yo creo que en este punto todos nos acordamos del lavado de manos, ¿no? Para reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud. Hoy en día es algo, después del 2020 de la pandemia, es algo que debemos reforzar. Yo creo que ahorita en estas fechas se ha relajado un poco. Hay que recordar que la mejor medida que podemos hacer es el lavado de manos. Aquí, en este módulo que habemos personas tanto operativos como administrativos, ambos tenemos una responsabilidad compartida. Debemos tener áreas responsables de capacitar a todo el personal que ingresa a un hospital, desde estudiantes hasta el adjunto o al directivo, que se nos puede olvidar, y el área administrativa que garantice el abastecimiento, porque de pronto no hay insumos. Entonces, tanto el área operativa y administrativa tenemos responsabilidad sobre estas acciones. No olvidar los famosos 5 momentos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto en el entorno del paciente. Sobre todo en esta época que se nos ha olvidado, creo que ya después del 2020-2021 hemos dejado un poco de lado el lavado de manos. Hay que acordarnos que no solamente existe COVID, una de las principales causas de defunción en pisos de medicina interna, cirugía, etcétera, en hospitalización en general, son las neumonías asociadas a cuidados de la salud. Entonces, no hay que olvidar el lavado de manos, que es algo bastante sencillo. La reducción del riesgo de daño al paciente por caídas. Aquí, igual parece obvio, es importante que recalque que la evaluación y la reevaluación del riesgo de caída se lleva a cabo en cada turno y cada vez que el paciente cambia de servicio. A veces tenemos un paciente por la mañana muy estable y por la noche es otro paciente y no podemos transcribir en la hoja de enfermería o en el expediente clínico el mismo riesgo de caída de en la mañana, en la tarde o en la noche. Se revalora cada cambio de turno o cada vez que el paciente tenga alguna evolución. Hay que considerar siempre las medidas de protección, que son los famosos barandales altos que siempre están en las indicaciones. Aquí es donde a veces suele ser un poco difícil en algunos países. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en España casi cerca de un año. Allá podemos tener a lo mejor calzado especial para cada paciente, inclusive para el personal médico, ¿no? Que nos daban zapatos. Recording in progress. Que nos daban calzado antiderrapante. Aquí a lo mejor no es tan fácil. Yo les decía que había en esta charla
situaciones esenciales y óptimas. Como medidas esenciales es la valoración del riesgo de caída y la protección que sí tenemos los barandales en todas las instituciones. La iluminación suele ser un poco difícil personalizarla por cada paciente, y el calzado antiderrapante igual no es algo que tengamos aquí en México en todos los hospitales, pero sí que podemos mencionarlo y considerarlo. No tenerlo no quiere decir que no tengamos que conocerlo. El registro y el análisis de eventos centinela y adversos, cuasi fallas, esto permite el desarrollo de estrategias preventivas. Entonces, este es el único objetivo que tiene, tratar de prevenir. Fortalecer la cultura de seguridad del paciente como indicador de calidad en la atención médica, que el doctor Cabrera nos va a dar una super charla, estoy segura, de calidad y de medicina de alto valor. Y bueno, siguen surgiendo cada día más metas internacionales. Hay que adaptar siempre a nuestro entorno. Yo aquí, por ejemplo, a lo mejor no solamente me enfocaría en enfermedad por influenza o neumococo, sino también ahora en COVID, y siempre tratar de implementar las metas internacionales para seguridad de nuestros pacientes. Aunque suele haber algunas otras recomendaciones de acuerdo a diferentes comisiones, asociaciones o internacionales y distintas recomendaciones, por lo menos no olvidar las 6 metas internacionales y las recomendaciones que nosotros podemos llevar a cabo de manera esencial. Y si podemos llevar a cabo las óptimas, también. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Yo me quedo para si puedo resolver alguna pregunta. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Excelente plática. Les recordamos a los participantes que al final de las presentaciones, pues ya podemos, en este caso, hacer una sesión de preguntas. A continuación, pues vamos a continuar con el doctor Cabrera. Ya les había mencionado que él es el médico internista con su especialidad en medicina crítica, y vamos a ver su plática que no vimos hace un ratito. Doctora Rodríguez, ¿me permite compartir? Gracias. Perfecto. Adelante, doctor Cabrera. Puede abrir ya su micrófono y dar el seminario. Gracias, Cristian. Bueno, como les digo, generar medicina de alto valor, muchas veces me han preguntado qué significa esto de generar medicina de alto valor, y es aquí donde quiero empezar ese desglose. Es un tema apasionante y la verdad veo la gran cantidad de participantes que tenemos el día de hoy, y me encantaría tener esta oportunidad de dejar un mensaje claro y que todos podamos saber que podemos hacer medicina de alto valor en el consultorio o en el hospital. A la siguiente, por favor, Cristian, a ver dónde nos quedamos. Bien, decíamos que lo que intento aquí es hacer una reflexión acerca de la importancia de dar medicina de alto valor, con un repaso en la seguridad y los costos, por supuesto, de la atención, a fin de mejorar la calidad y, por supuesto, mejorar la seguridad de los pacientes en ámbitos hospitalarios, quirúrgicos y en la consulta externa incluso. Y quiero concluir introduciendo un modelo de 4 pasos que pueden favorecer cómo optimizar la calidad de la atención. La siguiente, por favor. Les comentaba un caso que tuve recientemente en la consulta. Es un hombre de 70 años, carpintero, sin ningún tipo de antecedente crónico degenerativo, que después de comer copiosamente tiene dolor torácico, urente intenso, tiene dificultad para deglutir, esa sensación muy incómoda de regurgitación con náuseas y vómito. Llega a un hospital en la Ciudad de México, en el Estado de México, un hospital particular de mucho renombre, y es ingresado al servicio de urgencias, donde inmediatamente lo pasan a la sala de observación, le toman sus estudios de laboratorio que pueden ver aquí. Lo más relevante quizás pueda ser que tiene
240 de colesterol, 180 de triglicéridos y que tiene 1.1 de creatinina a sus 70 años de edad. La siguiente, por favor. ¿Y qué sucede en este caso? Bueno, pues que lo revisa primero el médico del primer contacto. El médico lo pasa a la sala de observación y ahí le solicita interconsulta a cardiología. Cardiología le pide un electrocardiograma, una radiografía de tórax, enzimas cardíacas, por supuesto le pide un eco y le pide una prueba de esfuerzo. Pero también como salió con 1.1 de creatinina, le llaman al nefrólogo. El nefrólogo le pide una depuración de creatinina, un ultrasonido renal y pide que se quede para valoración de esa depuración de creatinina en las 24 horas. Como tuvo esa sensación de regurgitación, le llaman al gastroenterólogo y él le pide una valoración al endoscopista para que el endoscopista le haga una endoscopía. Como pueden imaginarse, este paciente ha recibido la atención de varios especialistas, todos ellos de incuestionable valor académico, pero que al final han fragmentado la atención médica y esto no significa dar valor. El que lo vea mucha gente a un paciente no significa necesariamente que hay valor. Incluso hay cientos de artículos publicados en donde hablan que la fragmentación de la medicina deteriora la calidad de atención, porque ninguno de los interconsultantes se hace cargo plenamente de la atención del paciente. ¿Cuántas veces no hemos sabido que llega el médico interconsultante y cuando el paciente le dice que cómo está, que le dé alguna información, la respuesta es su médico tratante se lo va a decir? Y esto pues genera inconformidad, baja calidad de la atención, incrementa los costos y no necesariamente reduce la mortalidad de los pacientes. Total, después de 24 horas de atención, el paciente salió con una, no deuda, pero sí un pago de cercano a los 400,000 pesos, en donde el diagnóstico final fue que había tenido una enfermedad por reflujo, por la cantidad y la calidad de los alimentos que consumió. La siguiente, por favor. ¿Qué implica, como dije, qué implica hacer una medicina entonces de alto valor? Si el ejemplo que puse anteriormente no es dar valor agregado, ¿qué es valor? Bueno, valor implica por lo menos tres objetivos a evaluar: los beneficios que va a recibir el paciente, los potenciales daños que pudiera tener el abordaje diagnóstico y terapéutico y el costo de estas intervenciones. De tal forma que si hacemos una ecuación, podemos decir que valor es el desenlace del paciente, pero el desenlace a largo tiempo. Les voy a dar un dato. El punto 0,2 de la población que llega a los servicios de urgencias y que es egresado en las primeras 24 horas como una alta por mejoría, fallecen. Uno puede decir que 0,2 es poquito. Quisiera que hicieran una consideración en relación a cuántos pacientes al día, al mes y al año llegan a los servicios de urgencias del mundo y que el punto 0,2 de ellos, que es egresado por mejoría, va a fallecer o en su domicilio o regresar al servicio de urgencias. Eso es el desenlace del paciente, el pronóstico, el desenlace del paciente, el pronóstico que le estamos dando al paciente. Por supuesto, la seguridad y un concepto que vamos a platicar también aquí, que es la experiencia en el servicio. Preguntan, ¿qué vende Starbucks? Y la gente puede decir, Starbucks vende cafés. No, su eslogan es que lo que venden son experiencias, es la experiencia de estar en un lugar agradable. Eso es una experiencia en el servicio. Y todo esto sobre el costo a largo tiempo. Esto es lo que estamos buscando, que le vaya bien al paciente, que esté seguro durante su admisión en nuestro servicio, que se sienta a gusto él y sus familiares y que el costo sea un costo razonable, que no sea ni más, que no sea ni mucho ni poco, sino lo que necesita ser invertido en el paciente. La siguiente, por favor. Porque no hay dinero que alcance, todo tiene un costo.
Ustedes pueden pensar que la atención que otorgamos, pues no vemos el dinero porque el paciente no nos da dinero, nosotros no recibimos el dinero, pero una atención en urgencias cuesta más de 2,000 pesos, eso cuesta atender a un paciente en urgencias. Si es de medicina familiar, cuesta 1,088 pesos y todo tiene un costo económico. Un día en hospitalización cuesta casi 12,000 pesos. Por eso tener a los pacientes por más días hospitalizados en forma innecesaria o tener un paciente hospitalizado porque se nos complicó por una infección nosocomial son sobrecostos de atención y ese dinero puede haberse estado utilizando para atender otro paciente. Ese también es un mensaje que quiero darles. Todo tiene cosas. Yo tengo un jefe, es un tipazo el hombre. Mi jefe es un hombre muy inteligente que me dice, doctor Cabrera, de nada sirve saber mucho si no hay dinero. Y al principio yo cuando recién lo conocía decía, no, lo que pasa es que él es administrativo y no. De nada sirve saber todo lo que sabemos si al final no hay dinero para comprar medicinas, no hay dinero para enviarlos a estudios de laboratorio, no hay dinero para enviarlos a estudios de gabinete. Entonces, esa BH de más, esa química de más, esa radiografía, esa tomografía que no necesita el paciente, le va a hacer falta a otro paciente. La siguiente, por favor. Y es algo también que tenemos que pensar cuando estamos en la parte operativa, porque México es un país que gasta muy poco o que invierte muy poco en salud. Mientras en Estados Unidos el gobierno invierte en salud $10,000 por habitante, en México se destinan $1,000 para atender la salud de cada uno de sus habitantes. Vean, ocupa el lugar número 40 de 45 países evaluados. En un país donde nos hace falta tantos recursos, tenemos que estar considerando cómo hacemos para que ese recurso llegue a utilizarse de la mejor manera. Y es ahí esta parte que yo les platicaba, que es la gestión clínica. Y la gestión clínica es parte de la calidad. La gestión clínica la hace el médico operativo, no la hace el jefe de servicio, la hace el médico que decide cuál es el mejor tratamiento al menor costo. La siguiente, porque además una parte de estos $1,000 de atención, entre el 20 y el 30% de ese dinero que se invirtió en la salud, no impacta sobre el pronóstico de los pacientes. La siguiente, por favor. Del 20 al 30% se gasta en cosas, la siguiente, Cristian, por favor, en cosas que no impactan y que no sirven. Como les dije, una biometría que no me va a dar ninguna información extra. No, es que estoy esperando laboratorios para darlo de alta. Eso no sirve. Es que quiero una nueva tomografía cuando la tomografía previa está normal. Eso no sirve. O sea, usemos el juicio clínico. Yo no les digo que no se invierta en la salud. Mi mensaje es, no desperdiciemos dinero, tiempo, esfuerzo en hacer un gasto que no va a impactar sobre la salud. Usemos todo el dinero que tenga que usarse para mejorar la salud de las personas, pero ni un peso más, ni un peso más. Porque esto aumenta el costo en la sociedad. Al final son los impuestos, nuestros impuestos los que están utilizándose, o el dinero del paciente y de su familia sobre estudios que no necesitan en la consulta o en el hospital particular. Y una forma de reducir estos costos es mejorar el valor de la prestación de la atención médica. La siguiente, por favor. Entonces hay cosas, hay mensajes que quiero dejar muy, muy claro. La doctora Rodríguez habló muy sencillo, muy explícito y bueno, de una manera muy elocuente y muy fácil de recordarnos que es la seguridad del paciente. La siguiente, por favor. Solamente voy a tocar el punto. Hay un punto que a mí me interesa mucho dejar en su mente, que es las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Hasta una cuarta parte de los pacientes que tienen sepsis en el hospital, esta sepsis es ocasionada dentro de las unidades hospitalarias.
Según la OMS, en Europa y en Estados Unidos, la prevalencia va de 6.5% en Europa y de 3.2% en Estados Unidos. ¿Cuánto es en México? La siguiente. En México, sí, ahí está, doctora Ventura. En México, la frecuencia de infecciones en las unidades hospitalarias, eso es del año pasado, en agosto del año pasado se publicó esto, va de 2.1 a 15.8%. Y esto se debe, esta gran variedad en el porcentaje, se debe a que muchas veces no lo revisamos, está subdiagnosticado y subregistrado. Las neumonías asociadas a ventilación mecánica son la principal causa de infección en nuestro país, infección asociada al cuidado de la salud. Acabamos de terminar un estudio multicéntrico en 4 hospitales de la Ciudad de México que estamos próximos ya a publicar y que habla que en la mayoría de los casos el médico no se apega, solamente el 20% de los médicos se apega a una guía de práctica clínica para el diagnóstico y el tratamiento de las neumonías asociadas a ventilación. Solamente un pequeño porcentaje de las personas se les toma cultivos, pero solamente el 36% de las personas a las que se les tomó el cultivo se hace alguna modificación. Esto es, el cultivo o no se pide, o no se toma, o no se procesa, o no se recaba, o no se entrega al médico tratante, o el médico tratante lo tiene pero no modifica el tratamiento a pesar de que tiene que hacerlo. Es todo un proceso de atención, todo un proceso de calidad que tendremos que tener en mente para poder mejorar. Por ejemplo, estamos empezando en esta zona de la ciudad, en la zona norte de la Ciudad de México, un programa que es el Código Sepsis, porque la sepsis es la primera causa de muerte en nuestros hospitales. Estamos decididos a combatir las infecciones nosocomiales y la sepsis de cualquier origen. La siguiente, por favor. Entonces, los servicios de medicina interna, dada la complejidad del grupo de pacientes que recibimos, es el servicio que más infecciones nosocomiales tiene, seguida de los servicios de cirugía general y las terapias intensivas, tanto de adultos como las terapias intensivas neonatales. La siguiente, por favor. Como pueden ver, no es cosa menor las infecciones de vías urinarias, de vías respiratorias y seguidas de las de vías urinarias. No es cosa menor. Tenemos que hacer, no hay esfuerzo insuficiente o no hay esfuerzo suficiente que tengamos que hacer para limitar los procesos infecciosos hospitalarios. Tenemos que estar pensando cómo prevengo las infecciones en el hospital, cómo evito que la gente que llega por una cosa se muera por otra en mi hospital. Y bueno, cómo reduzco los errores, cómo prevengo los errores. Vean, casi 400,000 personas hospitalizadas sufren alguna lesión o algún daño, o experimentan algún tipo de daño potencialmente prevenible en nuestros hospitales en el mundo. Representan más de 4,000 millones de dólares al año en gastos y 100,000 muertes son ocasionadas por errores médicos. El 30% de estos errores médicos son por una comunicación inadecuada. Nuevamente, pongo atención en lo comentado por la doctora Rodríguez en relación a la que la comunicación asertiva es clave para la seguridad del paciente. Pondré un ejemplo. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se reporta 1 millón de eventos tromboembólicos venosos al año. 1 millón de eventos tromboembólicos. De ese 1 millón de eventos tromboembólicos venosos, 100,000 personas fallecen al año por una tromboprofilaxis inapropiada, sea por falta o por dosis inapropiadas de tromboprofilaxis. 100,000 personas que pudieron haber ido a casa fallecen en el hospital cada año, víctimas de un proceso potencialmente prevenible. De tal forma que estos errores incluyen fallas quirúrgicas, fallas en el diagnóstico, fallas en el tratamiento,
fallaste nuestra máquina, fallaron los sistemas, se cayó el paciente, se infectó el paciente, nos falta tecnología. Los diagnósticos no realizados y las lesiones por medicamentos son bastante comunes incluso en la consulta externa de nuestros servicios. Pero además, el tratar de ahorrar dinero por parte de los dirigentes institucionales o de los dirigentes de los hospitales particulares, ahorrar dinero reduce la calidad de atención. Un claro ejemplo es que el personal que más cerca está de los pacientes es el personal de enfermería. Y al reducirse la contratación del personal de enfermería, se asocia a una mayor morbilidad, mortalidad y errores. La siguiente, por favor. De tal forma que deberíamos identificar cuál es, dentro del proceso de seguridad, cuáles los puntos débiles que tenemos y reforzarlos. Y quiero pasar a la última parte de la charla referente al tipo de experiencia. Y decía que la experiencia es otra cosa. Miren, la siguiente, por favor. Ustedes saben que se hace una publicación anual de cuáles son los mejores hospitales en este lado occidental del mundo. El año pasado, el mejor hospital del mundo fue la Clínica Mayo. El año antepasado, el mejor hospital del mundo fue la Cleveland Clinic. Y ese año, cuando uno salió en primero, otro en segundo y luego viceversa, publicaron un libro, el cual pueden encontrar en Amazon, y que yo corrí por ellos, ¿no? Lo solicité inmediatamente y encontré un mensaje de Maya Angelou. El mensaje dice que la gente puede olvidar qué dices, puede olvidar incluso qué hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Vean qué interesante, ¿no? O sea, porque es cierto, o sea, la gente puede irle mal al familiar o puede irle mal al paciente, pero si uno hace sentir a la gente que está haciendo lo necesario y lo hace y le habla con cortesía, entonces se va a sentir bien y va a aceptar, no importa lo que vaya a suceder, si uno comunica en forma asertiva. La siguiente, por favor. Y hay otro mensaje que quiero también dejar, y ese es el de la Clínica Mayo en su libro, y que dice que cuando, voy a poner un ejemplo, si tú vas al restaurante y el mesero te trata mal, puedes decir, en ese restaurante es malo. Si tú vas a un hospital y la primera persona que te recibe te trata mal, entonces tú vas a decir que el hospital está mal. Y entonces lo que tenemos que hacer, lo que las instituciones necesitan, es gente que tenga puesta la camiseta, que puedan envolverse en la bandera de la camiseta y hacer su mejor compromiso personal. Hay una frase que me gusta mucho que uno dice que es imposible cambiar el sistema, pero por supuesto que se puede cambiar el sistema, porque el sistema somos nosotros. Nosotros formamos el sistema, nosotros decimos hacia dónde camina, hacia el robo, hacia la flojera, hacia el mal encarar a los pacientes y a sus familiares. Nosotros somos la imagen y es lo que tenemos que estar modificando. El sistema nunca va a cambiar el sistema si el médico, la enfermera, la trabajadora social no cambia. ¿Y eso saben qué? Eso es actitud. Por eso la Clínica Mayo y la Cleveland Clinic fueron en buena parte consideradas los mejores hospitales del mundo, porque no solamente han invertido en tecnología, sino han invertido en la capacitación de su personal, desde el personal más noble, más sencillo, hasta los grandes especialistas. Pero la actitud no se compra, la actitud se observa en cada uno de nuestros actos. Y ese es otro mensaje que quiero dejar. Los grandes hospitales no creen, o las grandes empresas no creen en la perfección, sino creen en la mejora continua. Y nosotros en nuestros hospitales tenemos que pensar siempre en eso, como personas, como médicos, como enfermeras, como profesionistas. Ser siempre mejores nos llevará a mejores lugares. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son las barreras que nos están haciendo que no hagamos una medicina de alto valor? Bueno, uno puede identificar algunas de ellas. Yo quiero dejar una frase, dice, llevaré adelante este régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. ¿Cómo vamos a limitar esas barreras? Primero identificándolas. Y aquí les dejo cuatro cosas que hacen que no demos medicina de alto valor. El médico hace medicina de Ya tú, déjame que lleve a tu casa y nos venimos. ¿Y cómo nos salió un loco, doctor? Un drogado en el camino. Estamos enterando del chisme del otro lado. Bueno, el médico limita su apego a las guías de práctica clínica. 3, lo que platicábamos, la experiencia del paciente en el hospital no suele ser prioritaria. Y 4, la gestión directiva es insuficiente porque nadie nos enseña a ser jefe. Los jefes son tomados de las personas que quieren serlo. El más nuevo, el mejor clínico. No siempre el mejor clínico es el mejor líder o el mejor jefe. No se requiere ser jefe para ser líder. Son situaciones diferentes. Pero necesitamos capacitar más a nuestros directivos porque cuando uno es escrito, cuando uno es operativo, tiene 10 personas o 12 personas a su cargo. Pero cuando uno es directivo, tiene a cientos o a miles de personas que pueden modificar el pronóstico. Entonces la mentalidad tiene que mejorar. Y para ello tiene que abrirse las posibilidades directivas para eso. La siguiente, por favor. Les voy a plantear rápidamente estas situaciones. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, este es un artículo muy bueno porque es un artículo publicado por un mexicano. La medicina defensiva es el empleo de procedimientos diagnósticos o terapéuticos con el propósito explícito de evitar demandas por mala práctica. El 20% del presupuesto destinado a la salud se gasta en medicina defensiva. El 20%. Dijimos que México recibe solamente, a diferencia de Estados Unidos, que invierte $10,000 por habitante, en México se invierte $1,000 por habitante. Y si a esto le decimos que el 20% se gasta en medicina defensiva y que entre el 20 y el 30% se gasta en cosas que no le sirven al paciente, bueno, pues estamos impactando el costo, y por eso yo mencionaba al principio que el costo es importante. Tenemos que considerarlo, porque además, miren, vean la siguiente. Además, déjenme darles una mala noticia. Pero les voy a presentar este artículo. Este artículo habla de cuáles son las experiencias de la medicina defensiva. Se solicitan más pruebas sin finalidad clínica. Quiero una VH para darlo de alta, quiero una tomografía para ver cómo está el cerebro, cuando no se necesita. El médico ofrece tratamientos médicos o procedimientos que no se ajustan a la práctica excelente. Y esto aumenta la derivación a otros especialistas, haciendo esta fragmentación de la medicina que ha demostrado que no incrementa la calidad, que incrementa los costos y que no necesariamente reduce la mortalidad de los pacientes. La siguiente, por favor. Pero además, hacer medicina defensiva degrada la relación médico-paciente. La siguiente. Y si uno está pensando que por llamar a todo mundo y que hacerle estudios de más, la siguiente, Cristian, por favor. No me va a demandar, pues también les tengo malas noticias, porque el hacer medicina defensiva no ha reducido las demandas sobre el equipo de salud. No lo ha hecho. Cristian, ¿me das la siguiente, por favor? El 40% de la mala práctica está asociada a errores médicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de evitar los errores médicos. Tenemos que volvernos hospitales más seguros, más eficientes y más eficaces. Esa tiene que ser la mentalidad. ¿Cómo hago de este lugar más seguro, más eficaz y más eficiente?
La siguiente, por favor. Y eso puedo hacerlo desde mi instancia como médico operativo. ¿Cómo voy a evitar hacer medicina preventiva? ¿Saben ustedes que hay cursos, conferencias sobre cómo informar, cómo dar malas noticias, cómo abordar una comunicación asertiva? Bueno, pues el arte de informar nos va a permitir hacer esa comunicación que haga que los pacientes confíen en nosotros y que los familiares, sin importar si es una noticia buena o mala, podamos tener con esta comunicación estrecha una mejor relación entre médicos y pacientes. De forma que esta comunicación asertiva y el apego a las guías de práctica clínica nos permitirán hacer una medicina real, solamente la necesaria, y no estar haciendo medicina defensiva o solicitando estudios innecesarios. La siguiente, por favor. En el caso del por qué no se apegan a los médicos o no nos apegamos a las guías de práctica clínica, les comentaba hace un momento que en este estudio multicéntrico que acabamos de terminar, en donde evaluamos más de 200 pacientes con neumonía nosocomial de 4 hospitales de la Ciudad de México, encontramos que solamente el 20% de los médicos se apegan a guías de práctica clínica. Y cuando uno revisa la literatura médica del por qué el médico no se apega a guías de práctica clínica, hay cientos de artículos. Algunos de ellos dicen que por desconocimiento, porque no confían en las guías, porque consideran que la industria farmacéutica está involucrada, porque confían más en su capacidad o en su experiencia. Y yo siempre digo, pues escriban su libro, escriban sus guías y luego platicamos. Me da la siguiente, por favor, Cristian. Hay mil cosas. Recientemente publicamos este libro que se llama Choosing Wisely, Hispanoamericano en Medicina Interna. Es un libro que uno puede encontrar en toda Iberoamérica, y en donde pusimos los errores comunes que el médico hace, lo cual hacemos porque generalmente lo hacemos, porque lo aprendimos cuando éramos residentes y seguimos haciendo los errores, sin considerar la evidencia, sino más bien la experiencia, y a veces la experiencia de otros más. Por si gustan encontrarlo, es muy fácil. La siguiente, por favor. Y les voy a recomendar un libro buenísimo de León Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich. Aquí habla, Iván Ilich es un abogado que está muriendo, que él sabe que está muriendo, que todos saben que está muriendo, pero tanto los médicos como la familia le mienten, y dice que su mayor tormento era la mentira de no poder decirle al paciente o a los familiares lo que realmente estaba pasando. La siguiente, por favor, léanlo, les va a encantar. Es una novela muy, muy corta. Recientemente en Europa empieza a haber un concepto que se llama humanización de hospitales. ¿Qué es humanización de los hospitales? Es un concepto que dice que hay que ser más humanos, más familiares y más amables a algo o a alguien. Y dentro de eso, algo están nuestros hospitales. Tenemos que garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa, emotiva, social y espiritual. Y quiero presentarles un buen ejemplo. Hace algunos meses tuve la necesidad de ir a España, y como todos los turistas hacen, pues fui a meterme a un hospital. Y entonces en el hospital encontré a los pacientes en los pasillos y en los jardines, y ¿saben qué? La verdad es que me encantó. ¿Me da la siguiente, por favor? En ese tiempo estábamos en la pandemia, y cuando regresé teníamos nuestros CAT, que son los centros de atención transitoria, que eran los hospitales COVID. Y entonces hablé con el director del CAT de Linda Vista y dijimos, vamos a hacer un plan en donde modifiquemos un poquito la experiencia, llegamos más relajado. Y entonces sacábamos a los pacientes que ya podían hacerlo, por supuesto, los sacábamos al jardín de la explanada, y ahí la gente podía platicar con su familiar, estar al aire libre, poder ver el cielo, poder ver las plantas, poder ver a la gente de lejos. Y eso, ¿saben qué? Eso es experiencia. ¿Y saben cuánto nos costó? No nos costó un peso hacerlo. Entonces lo que tendríamos que estar pensando es cómo mejoramos la experiencia.
Y solamente si todos saludáramos a nuestros pacientes y a sus familiares, eso modificaría la imagen de nuestros hospitales y la imagen de nuestras personas. Y seríamos un mejor lugar, un lugar más amable, en donde pudiéramos encontrar una solidaridad interna. Este artículo que les estoy presentando es uno realizado por médicos de la terapia intensiva en un hospital en Córdoba, España, y ellos modificaron la experiencia de sus pacientes y sus familiares. La siguiente, por favor. Y aquí lo que ellos hicieron fueron 10 pasos para alcanzar esta nueva experiencia. No les digo que hagamos los 10 pasos, por supuesto, pero quiero presentárselos porque hay cosas que sí podemos hacer. Ellos hicieron eventos de solidaridad con el gremio médico, instalaron musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, estuvieron considerando cuál era la mejor terapia musical. No creo que les hayan puesto reggaetón o algo así para ellos, ¿no? Pero bueno, seguramente les pusieron algo que iba de acuerdo a su gusto. Por supuesto, también cuidaban al grupo médico. Todo el personal de salud fue llevado a psicoterapia, porque el 50% del personal de salud de todos los servicios tienen problemas de burnout, porque trabajan en 3 turnos, porque tienen mucha tensión fuera de los hospitales. Somos humanos, eso es normal. La política de puertas abiertas significa que la terapia intensiva permitió el acceso de visitantes aún fuera de los horarios de visita, y que ellos compartían la experiencia y se reunían y platicaban qué era bueno y qué era malo. Los acercaban a la ventana, al pasillo, o incluso, como pueden ver en la fotografía, los sacaban a tomar el sol, y eso es experiencia. Podían tener a su familiar o podían tener su teléfono y comunicarse por videollamada con los familiares sin tener que decirles, no puede tener el teléfono aquí, no puede conectarlo. Si el paciente no quiere recibir visitas, también es su intimidad y puede no recibirlas. Y después del internamiento, todos los pacientes fueron llevados a terapia para evitar el estrés postraumático de la hospitalización. La siguiente, por favor. Y termino con esta nuevamente humanización de hospitales para mejorar la experiencia. Más amabilidad, más empatía por los pacientes, desde la primera persona que los recibe hasta quien los da de alta. La siguiente, por favor. Y concluyo diciendo que la medicina de alto valor es posible en todos nuestros hospitales y en todos nuestros servicios. Que el valor se relaciona con cómo le va al paciente, qué tan seguro es mi servicio y cómo trato al paciente y a sus familiares y cuánto le cuesta mi servicio, a mi hospital o a mi país la atención de cada paciente. ¿Cómo vamos a mejorar esta oportunidad? Hay que hacer menos medicina defensiva. Hay que apegarnos más a las guías de práctica clínica. Hay que inventar experiencias en nuestros hospitales. Y por supuesto, hay que prepararnos para ser mejores directivos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Cabrera. Pues estamos muy contentos por esta plática. La verdad nos deja bastantes enseñanzas y bastantes frases que tenemos que recordar como profesionales de la salud, sobre todo para brindar esa humanización a nuestros pacientes. Y creo que es importantísimo que esta plática nos haya dado otra perspectiva muy diferente de lo que debe ser la atención a los demás, a nuestros pacientes, y no solamente eso, sino también llevarlo también fuera de nuestros hospitales. Les recordamos a todos los presentes que pueden, en este caso, participar, ya sea a través de vía Facebook y a través de la vía de Zoom, alzando su mano, se habilitará su micrófono y al mismo tiempo a través del vía chat. Vamos con la participación de Rosenda Bendaño. Adelante. Buenas tardes, compañeros todos. Gracias por la plática. A favor, por supuesto. Permítame, voy a desconectar. ¿Se escucha ahí?
¿Me escucho? Perfectamente, doctor. Perfecto. ¿Sí se escucha? Sí. Gracias, muy amable. Continúo. Sí, en cuanto al recurso, primero el aporte. Estados Unidos, si bien invierte $10,000, como comentaba, esa es una parte muy loable, pues porque la misma Organización Mundial habla sobre el aporte que tendría que imponer ahí, ¿no? Incluso el 4, creo, por ciento del Producto Interno Bruto no se lleva a cabo. Estados Unidos nos da ese ejemplo. Sin embargo, Estados Unidos tiene el primer lugar en obesidad, tiene de los más altos índices en cáncer, tiene una gran mortalidad, incluso la tercera causa de muerte es los efectos secundarios en los fármacos, una gran cantidad de este recurso económico y que también pagan los pacientes, lamentablemente, porque prácticamente se privatizó la salud en Estados Unidos, termina en las aseguradoras, finalmente. Pero este modelo de privatización de la salud se impuso a través de políticas de la misma Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial sobre todo, al endeudar países, como fue en México, para imponer el seguro popular, que desmanteló el sistema de salud, y hoy ese modelo se mantiene en Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Entonces, ¿no sería el mejor el ejemplo para poder tener los mejores resultados en salud? Eso por un lado. El siguiente, acorde, por supuesto, por la humanización de la atención médica, por supuesto, de mejorar esa atención. Sin embargo, se está justificando esa calidad a través de la acreditación de hospitales. Esa acreditación, lamentablemente, está condicionando la implementación de recursos económicos en los hospitales y sobre todo en los hospitales públicos, por supuesto. Muchos hospitales privados han alcanzado estas acreditaciones y certificaciones, incluso muchas acreditaciones del extranjero. Organismos internacionales se encargan de certificar y acreditar estos hospitales, principalmente privados. Sin embargo, en México y en los países donde se implementa este tipo de acreditaciones, se justifica, ¿sí? Si certifica el hospital, se implementa el recurso. Lamentablemente, muchos hospitales del país, como en Oaxaca, han sido presa de esta situación y han sido desmantelados y han sido eliminadas áreas vitales, como por ejemplo oncología pediátrica, hospitales donde no alcanzan esa acreditación. Entonces, sería ver si esa certificación o esa vigilancia, etcétera, que no tendría que llamarse como una acreditación, sino una vigilancia continua y la preparación del personal, pero que no sea condicionado el recurso económico, no terminaríamos con ese desmantelamiento y la imagen de que lo privado es mejor y finalmente imponerse ese modelo privatizado que impera en algunos otros países, no teniendo los mejores resultados en los países que ya vimos. Finalmente, la situación la decisión del acto médico. ¿Sí? Tendríamos que legislar en el área civil y no en el área penal, como se nos ha impuesto muchos. Tengo problemas de conexión. Pero, bueno, doctor Cabrera, no sé, o doctora Rodríguez, no sé si quieran aportar algo a lo que mencionó el doctor Rosendo. Sí, ya. Se desconectó mi teléfono, perdón. Sí, constantemente sobre la criminalización del acto médico, donde se nos ha metido en el área penal cuando debía estar incursionado en el área civil. Esta parte ha hecho precisamente esa medicina a la defensiva, que finalmente es una medicina basada en el miedo a no ser denunciado, miedo a situaciones adversas. Ese miedo finalmente no nos hace actuar por el principal valor que debe hacer, el amor a nuestros pacientes, que da pie finalmente a la última parte, que es lo que comentaba sobre Iván Illich. Iván Illich al final dice, y si todo hubiese sido un error, y si toda la vida no hubiese tenido sentido, es cómo vivimos los seres humanos, sin darle un sentido a nuestras vidas, y es lo que tendríamos que recobrar, y viviendo en el miedo, trabajando como médicos o como personal de la salud, basados en el miedo, a través de esas políticas que criminalizan el acto médico, pues es muy difícil. Esto sin contar además la estabilidad laboral, que hace también acentuar la precariedad laboral y acentuar el miedo en el acto médico. Es cuanto y agradecido con el espacio.
Muchas gracias, agradecemos su participación. No sé si gustan comentar algo con respecto a esto. No, de acuerdo con el doctor, marca unos comentarios muy acertados. Muchas gracias. No se escucha, Cristian. Tienes apagado tu micrófono. Sí, no se escucha. Esta pregunta es para la doctora Rodríguez, perdón. Es una pregunta con respecto a si en su práctica médica de tercer nivel, ¿qué porcentaje considera que los pacientes han presentado una infección en el hospital en el que ella trabaja? O si conoce algún indicador. Hola, ¿qué tal, Cris? Pues mira, yo trabajo en segundo nivel, estoy en un hospital privado y bueno, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados sigue habiendo muchas infecciones por la falta de lavado de manos. La verdad es que el dato de mi hospital justamente no lo tengo, no lo quiero decir, ¿no? No lo tengo, pero yo creo que es un problema tanto de hospital institucional como hospital privado. Sí es verdad que quizá que es una menor cantidad de pacientes, no es lo mismo pasar visita a 5 o 8 pacientes durante todo el día que pasar y tener asignadas 10, 20 camas, el lavado de manos, el acceso, ¿no? Sí creo que impacta mucho el volumen del hospital. No sé si el doctor Cabrera, que tiene más experiencia tanto en privado como en institucional, pueda comentar algo diferente. Yo repito lo que comenté durante la charla. En México hay un subregistro de infecciones nosocomiales y entonces por eso la cifra es tan variable, de 2.6, 2.1 en algunos lugares, hasta casi el 16% en otros lugares. Entonces lo que tenemos que hacer es, uno, hacer conciencia del subregistro y dos, tener en mente que no se puede modificar nada que no se pueda medir. Entonces tenemos que medir, actuar y luego volver a medir. Ese debe ser nuestro pensamiento. Si yo en ese momento, yo médico, yo Alfredo Cabrera, estoy en mi hospital y quiero modificar la mortalidad de mi hospital, lo primero que tengo que saber es de qué se están muriendo y luego hacer un plan para reducir esa mortalidad. Si yo no tengo un porcentaje X de infecciones nosocomiales, tengo que ver cuál es la principal infección, cuáles son las variables que están provocando esa infección y luego hacer una intervención y luego volver a medir. Muchas gracias. Gracias, agradezco la respuesta. Vamos con una pregunta también de Teresita Flores, que menciona que cuidar el estado de salud psicológica y orgánica del personal de salud es imprescindible e impostergable. ¿Se conoce alguna experiencia donde se haya realizado ya esto? Bueno, actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo mucho énfasis y estoy seguro ahora también la Secretaría de Salud y el ISSSTE están haciendo mucho énfasis en lo que es la salud mental. Esto, si bien no tienen mucho tiempo, yo creo que los resultados van a verse en poco tiempo. Hay el 30% de la población en México un grado de Perdón, doctor, no se escucha bien. Y les voy a decir algo, yo creo que es un Perdón, doctor, no se escuchó bien. problema, uno, subdiagnosticado, estimado, ¿saben? O sea, si alguien llora, a ver, aquí tengo a mí. ¿Escuchas?
Ya, doctor, es que ¿Hola, sí, hola? se entrecortó un poco. Bueno, oye, Ya lo oye, escuchamos. Ahí se escucha. oigan, muchachos, yo aquí mega inspirado. Sí, una disculpa, es que sí se escucha un poco entrecortado. Doctor, creo que otra vez tenemos problemas de conexión. Les ofrecemos una disculpa, ya saben, los problemas de la tecnología actualmente, pues sí, nos conlleva a este tipo de problemas. En este caso, doctora Rodríguez, no sé si usted conozca algún tipo de experiencia donde se realicen este tipo de cuidados a la salud psicológica, orgánica del personal de salud, o si en su hospital, por ejemplo, en el medio privado lo realicen. Bueno, voy a complementar un poquito porque más o menos había la idea de Alfredo. La realidad es que sí, creo que en los últimos 2 o 3 años se le ha dado mucha importancia. Como dice el doctor Cabrera, está como por salir una herramienta de evaluación, evaluación en el personal médico y en todo el personal que atendemos pacientes, todo el personal de salud. En el área privada no he visto, no tenemos herramientas, pero sí es una situación que creo que debemos prestar atención, que está en las instituciones muy en auge. Ahora creo que van a enviar a valoración a todo el personal. Creo yo que también está subdiagnosticado, o también a veces nos vamos a los extremos, porque como decía el doctor, ¿no? Vemos a alguien con un episodio de tristeza, algo, y rápidamente etiquetamos de un trastorno depresivo y así. Realmente yo no tengo conocimiento que se lleve a cabo algún programa en específico en el sector privado. En el institucional me parece que apenas tiene 2 años, que no sé si vaya a salir la publicación, y nada más. No sé si el doctor Cabrera ya tiene señal o nada más. Como no estoy en institución, no puedo hablar mucho de la institución respecto a eso. Ok, muchas gracias, doctora. Doctor Cabrera, no sé si ya tenga disponible señal. ¿Nos puede escuchar o lo escuchamos? ¿Ya me escuchas? Sí, ya lo escuchamos. Es que ya no supe en qué me quedé. Es que también nosotros perdimos mucho la señal y no escuchaba. Bueno, le decía que del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE y en Salubridad, hay un programa acerca de recuperar, identificar y luego trabajar para recuperar la salud mental en los derechohabientes y no derechohabientes, en la población pues que se acerca a esto. Es algo muy loable y yo creo que vamos a tener resultados en los siguientes años. Pero sí hay mucho que trabajar, decía yo, está subdiagnosticado y lamentablemente subestimado esto. Pero nos va a ir bien, Necesitamos invertir más en la salud porque la salud va más allá de lo físico. También lo mental es importante. Tener paz mental, salud mental, siempre es saludable. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Cabrera. Tiene a mano Odiseo Aventura. Si quiere, puede abrir su micrófono y preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes para toda la audiencia. Una pregunta, mencionaban con relación a la medición de los hospitales que se ganan ese tipo de premios de mejor calidad de atención. Mi pregunta es, preguntando lo obvio, ¿cómo evalúan eso? Y dando una nota de experiencia propia en el hospital donde yo trabajo, puesto que los enfermeros en el turno nocturno, donde, bueno, a veces yo estoy con ellos, veo que tienen una calidad de atención pues, formidable, y pues el premio que ellos se llevan es la sonrisa del paciente, e incluso mencionan ellos que vienen al hospital, aclaro, el Hospital de Enfermos Crónicos Dr. Gustavo Vaz Prada en Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México. Aclaran diciendo que vienen a este hospital, aunque no tengan nada, literalmente, ni omeprazol tenemos, pero vienen por la atención que se les brinda. Esa es mi pregunta. ¿Quién evalúa? ¿Cómo lo evalúan? Y digo, bueno, aquí este hospital tiene esa reputación de que el servicio del enfermero y el médico es excelente, y digo,
cómo los evalúan o cómo hacen la visión para ellos. Le voy a comentar, doctor Aventura. Muchas gracias primero por la pregunta. Otra vez está cortado. Muy interesante, y le voy a contestar desde 2 puntos. El primero, que sí, efectivamente son premios institucionales. Doctor, otra vez está perdiendo. No se escucha, Alfredo. ¿Sí me escucha o no? Ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Ya? Ajá. ¿O todavía no? Ya. ¿Ya, Cristian? Ya. Sí, listo, ya puedes Hola, hablar. Cris. ¿Ya? Bueno, les comentaba que son premios institucionales y esto puede decir lo que es y un comentario. Lo que es que los jefes de servicio abren la convocatoria, la gente puede inscribirse y en base a ciertos requisitos que pueden ser validados mediante recomendaciones de los pacientes o de sus propios compañeros, se hace un ganador en ese punto. Yo creo que la mayoría de las personas no trata bien a los pacientes por ganarse el premio. Más bien se gana el premio porque trata bien a los pacientes. Y al estar con un paciente, saben que estar con un paciente es un placer, es un honor, porque la gente pone su vida en manos nuestras, no sabe si somos burrotes o si somos estudiosos. Solamente va y entregue cuando el doctor dice... Perdón, doctor, ya lo perdimos. No tiene ni omeprazol, pero la gente va... ¿Algo más, Cristian? Ya, es que como que se corta y hay momentos que se corta un poquito. ¿Sí? Pero nos estaba mencionando sobre omeprazol, es lo último que escuchamos. ¿Ven? Ustedes me quitan la inspiración. No, el internet, doctor, el internet. Ya, ahí se escucha. Ya está se me olvidó lo que dije. No es cierto. No, le doy mis felicitaciones al doctor Aventura por haber por el comentario que dice que no hay más que a veces omeprazol o ni omeprazol. Ay, Cris. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Sí, dígame. Cris, ahí voy a complementar algo, si me lo permites, Alfredo. Sí que cuando salieron pues que cada año que sale la evaluación de los mejores hospitales, pues sí te pones un poco triste porque todos queremos estar en el mejor hospital, por supuesto, ¿no? Buscamos rápidamente la lista, ¿no? Y bueno, algo muy importante que yo busqué, porque yo decía, bueno, es que ¿qué lo hace un mejor hospital, no? A lo mejor es un poco triste, pero no se evalúa tanto el trato y la calidez a los pacientes. Se evalúan indicadores muy específicos, doctor, que son la mortalidad, los reingresos, la supervivencia, infecciones nosocomiales, tiempo de diagnóstico, congruencia diagnóstico-terapéutica, que son como datos más duros. Sí es como un poco triste que no sé si exista algo que valide el trato o la calidez, ¿no? A lo mejor es un rubro aparte, pero los datos o lo que otorga al mejor hospital
desafortunadamente no es la calidez, ¿no?, con la que damos la vida ahí en cada turno, con cada paciente, con una sonrisa, con la gratitud, sino más bien datos duros de indicadores muy específicos. No sé si te estés de acuerdo, Alfredo, con eso. Sí, totalmente, pero yo lo que entendí es cómo se evalúa a la persona, porque tú tienes toda razón, cuando se habla de un hospital, pues el mejor hospital de Latinoamérica, pues es el Médica Sur, ¿verdad? De hecho, tú fuiste quien me mostró el listado, ¿no? El mejor hospital en toda Latinoamérica es Médica Sur, y el mejor hospital en el mundo occidental, pues es en este año pasado la Clínica Mayo. Y sí, son evaluaciones que me dicen, ¿no? O sea, ¿cómo le va al paciente, no? No, todavía no entra ahí la experiencia, pero sí cómo le va en datos duros. Se mueren menos, se infectan menos, regresan menos. Hay un porcentaje que es el porcentaje de reingreso hospitalario, que es de 8% en el mundo, es válido. Entonces habrá que hacer cuántos de los pacientes que yo egreso regresan por la misma enfermedad dentro del primer mes, que es la definición. Entonces podemos saber un dato de calidad. La gente no regresa porque le va bien, no regresa porque se muere en la casa, ¿no? De acuerdo. Ok, tenemos otra pregunta también de Erandi, que menciona con respecto a las secciones esenciales, ¿deberán plasmarse o escribirse o en qué momentos deben realizarse en las notas médicas? Creo que estaba más enfocada con lo que mencionó doctora Rodríguez. Perdóname que esto no se escuchó, se entrecortó. Perdón. Mencionan que Erandi Flores, que menciona con respecto a las acciones esenciales, ¿estas deberán plasmarse o escribirse o en qué momento deben realizarse en las notas médicas? Eso yo creo que me recuerda a la charla, la primera meta internacional. La edad del paciente, la fecha y nombre completo va en todas las notas. Inclusive en la norma oficial mexicana, ya que estamos hablando un poco también de medicina legal, hay 5 o 6 cosas que ahora no sé si las voy a tener todas en mente, que no pueden faltar. O sea, es ahora que no queremos hacer medicina defensiva porque no disminuye las demandas, pero desafortunadamente lo seguimos haciendo o nos da un poco de temor. O sea, siempre pensamos en cuidarnos un poco. Es el nombre completo, fecha de nacimiento, edad del paciente, diagnóstico, estado de salud y pronóstico. Son elementos, por ejemplo, en la nota de urgencias o en primer contacto, que no puede faltar. Son de las metas bueno, la identificación sobre todo, pero en la norma oficial mexicana viene qué debe llevar cada nota. Si es una nota de evolución, si es una nota de primer contacto, si es una nota de urgencias, una hoja de referencia, que sí vienen dentro o sea, entran en las metas, en la identificación y en la comunicación efectiva. Forman parte de las recomendaciones de las metas. Perfecto. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Bueno, por cuestiones un poco de tiempo, nuestros ponentes se van a tener que retirar, pero les dejaré ahorita un correo para que puedan compartir las preguntas que todavía hayan faltado. Doctor Cabrera, doctora Rodríguez, no sé si gustan tener un mensaje último y final con reflexión o... Hola, buenas tardes. Perdón, no se escucha. Bueno, ¿ya me escuchan ahí? Tenemos un problema de complicaciones. Les mencionaba que ya las preguntas, ya les voy a dejar un correo para que puedan algunos compartirlas. Y si el doctor Cabrera o la doctora Rodríguez tienen alguna mensaje final para los oyentes. Bueno, pues yo me despido, Cris. Yo tengo que agradecerles por la invitación. Quiero decirles que aunque esto no sea alguna enfermedad o fisiopatología, actualizaciones de unas guías, no por eso son temas menos importantes. Esto hace conocer estos temas, hace que tengamos medicina de alto valor. Nunca desanimarnos por no tener en nuestro país todos los recursos o no tener todavía hospitales
humanizados, como comentó el doctor Cabrera, que yo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos, en formación en España. Siempre tratar de dar lo mejor de nosotros en cada día, con cada paciente, y como dice el doctor Cabrera, un día lograremos cambiar el sistema, porque el sistema somos nosotros. Y bueno, atender a cada uno de nuestros pacientes como si fuera algo nuestro. Nada más. Gracias, Cris. Gracias, doctora Rodríguez. Doctor Cabrera. Sí, primero agradecerte, querido Cristian, la oportunidad de compartir con ustedes esta sesión. Realmente me la pasé muy bien. Volví a tomar el tema y a repasarlo y a encantarme con el mismo, y espero haya cubierto las expectativas en esta oportunidad. Decir que todos podemos hacer medicina de alto valor desde nuestra trinchera, desde una sonrisa hasta cómo ser mejor directivo en cualquiera de los niveles. Muchas gracias y quedo a tus órdenes, y por supuesto gracias a la doctora Eva Fernanda, gente a quien yo aprecio, respeto y quiero mucho, y espero verla pronto. Muchas gracias, doctor Cabrera. Bueno, pues a todos los oyentes les comunicamos que el día de hoy tendremos pueden conseguir su constancia a través de la plataforma CIESAVI, recordando que en la pestaña donde dice seminarios se van a encontrar lo que es el seminario del día de hoy, que ya se habilitará por la tarde. Van a responder un cuestionario de unas 5 preguntas y posteriormente se les brindará esa constancia. Les recordamos también que para el día de hoy tenemos el seminario de medicina y salud con respecto a subcomité de antimicrobianos, que será impartido hoy a las 4 de la tarde. También les recordamos que para la próxima semana, martes igual a las 11 de la mañana, vamos a tener un seminario también con respecto a calidad, que va a estar dirigido por la doctora Verónica Rosenda, con el tema mejoramiento de la atención a las personas con enfermedad mental, protegiendo sus derechos fundamentales. Entonces, esperemos su participación en las próximas sesiones y que pasen una excelente tarde. Record.